Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bueno podernos volver a reunir por este medio, siempre como en estos últimos días, transmitiendo desde la ciudad de Tapachula, desde la sede del Ministerio Getsemaní, restaurando vidas. Les envío un saludo a todos ustedes, esperando que han tenido un lindo fin de semana, un fin de semana lleno de bendición y que hayan asistido a sus congregaciones y que hayan podido tener un lindo tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Antes de iniciar nuestra transmisión, vamos a proceder a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir, Señor, por este medio, para poder escudriñar juntos tu bendita y maravillosa palabra, Señor, que nos da vida, nos restaura, nos liberta, nos sana, nos vivifica, Señor. Nos llena de gozo, Padre, nuestra fortaleza y nuestra seguridad, Señor. En esta hora, Padre, también venimos dándote gracias por el privilegio que tú nos das de ser hijos tuyos, por el sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario, por el cual nuestros pecados fueron perdonados y nos diste acceso a la vida eterna, Señor. Gracias por el Señor Jesucristo, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y porque hasta el día de hoy Él se encuentra intercediendo por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte y para que se cumpla el buen propósito que tú tienes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Padre, también te damos gracias por haber enviado a tu Espíritu Santo a nuestros corazones para que esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, para ser nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro abogado defensor, nuestro empoderador, nuestro santificador, nuestro ayudador en todas las cosas y el que pelea con nosotros las batallas para que vayamos ganando cada una de ellas y siendo transformados al carácter de Cristo de gloria en gloria. Señor, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo abriendo nuestro corazón, para que tu palabra como una semilla, Señor, encuentre una tierra fértil en nuestro corazón, en la cual sea sembrada y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros con su unción, rompa toda mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, Señor, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Que rompa toda mentira, Señor, que todavía pueda estar en nuestra mente o en nuestro corazón, afirmada, Señor, que venga de la carne y que nos esté impidiendo acercarnos cada día más a ti. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos comunicar por este medio nuevamente, el que podamos compartir juntos la maravillosa y hermosa palabra de Dios. Y les recuerdo que hemos estado compartiendo en los últimos días acerca de la gran misericordia de Dios, nuestro Padre, manifestada en la parábola del Hijo Pródigo, pero que no solo aplica al Hijo Pródigo, sino que aplica a cada uno de nosotros. En la parábola del Hijo Pródigo, el padre de esa parábola es un tipo de nuestro Padre Celestial, en tanto que el Hijo Pródigo como el hermano mayor son un tipo de la persona humana. Tanto fuera de la iglesia como, es decir, una persona pecadora o una persona salva. Estamos viendo a partir del versículo número 24, a partir del versículo número 21. Ayer nos quedamos ahí, comenzamos a escudriñar ese versículo que dice la palabra en Lucas 15, versículos del 21 al 24, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Como antecedente para quienes están incorporando el día de hoy a estas transmisiones, el hijo pródigo es un tipo podemos verlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de un creyente que cae de la gracia del Señor, que se retira del Señor, va de regreso al mundo y posteriormente regresa de nuevo al Señor, o bien un pecador que por primera vez regresa al Señor. En el caso tanto del hijo que se vuelve hijo pródigo y regresa al Señor, como de la persona que no se ha convertido a Cristo, se convierte a Cristo de todo corazón, vemos dos cosas. Una cosa importante en primer lugar, que el Señor derrama bendiciones materiales sobre ellos, pero que eso no es lo más importante. Si solo vemos las cosas, o si solo nos concentramos en las bendiciones materiales o terrenales que el Señor nos va o nos puede dar, nos vamos a perder las bendiciones espirituales que vienen ya no solamente de ser un hijo de Dios, sino de vivir como un hijo de Dios. El hijo pródigo era un hijo, pero no era un hijo plenamente que viviera realmente sintiéndose como hijo. Se sentía como un jornalero, como un siervo, como un empleado, y entonces no accede a las bendiciones de vivir como hijo de Dios. Vive como un jornalero mientras vive en la casa de su padre. Es necesario que se vaya de la casa del Padre y que experimente todo lo que llegó a experimentar, para volver con verdadero arrepentimiento y con verdadero entendimiento de lo que significaba ser hijo de Dios, para tener acceso a una cantidad de bendiciones que que él no había tenido como en su etapa anterior como hijo, ni las tenía el hermano mayor, a pesar de que también era hijo. Pero ellos eran hijos, pero no vivían como hijos. Y es que hay una diferencia entre ser hijo de Dios y vivir como hijo de Dios. Cuando vivimos como hijos de Dios, tenemos acceso a unas bendiciones que no habíamos tenido acceso antes. Y eso es de lo que estamos hablando desde el día de ayer, de esos regalos de la gracia y de la misericordia de Dios para aquellos que verdaderamente se deciden a vivir como hijos de Dios, que no solamente son salvos, sino tienen hambre y sed de Dios y anhelan más de Dios, y por lo tanto comienzan a evolucionar, a crecer de salvos a discípulos, o de salvos a siervos, de siervos a discípulos, de discípulos a amigos, de amigos a hijos y de hijos a novia. Y estas son las bendiciones. Vimos ayer 3 de ellas: el mejor vestido, que significa el perdón y limpieza de nuestros pecados, una nueva naturaleza, el Espíritu Santo en nosotros, y además de ello, la unción del Espíritu Santo para poder vivir una vida de santificación. Luego, el segundo regalo que vimos el día de ayer es un anillo, que es la autoridad y el poder para cumplir el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. El tercer regalo que vimos el día de ayer es el calzado para nuestros pies, y el calzado para nuestros pies significa una revelación de la palabra. Y la revelación de la palabra viene de la intimidad, de la comunión con el Padre. Recordemos lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero eso entonces esas revelaciones vienen del resultado de la comunión, y la comunión es el resultado de vivir verdaderamente como hijos de Dios, no como jornaleros, como huéspedes, como un padre que puede ser bombero o un Santa Claus regalón, pero que no es verdaderamente un padre para nosotros en nuestro concepto. El problema no está en Dios, nunca está en Dios. El problema siempre está en nosotros. El problema es nuestros conceptos equivocados acerca de Dios, conceptos que vienen del mundo, que vienen de la religión, pero que de ninguna manera vienen de Dios, vienen de la palabra de Dios.
Por ello es importante que escudriñemos la palabra de Dios, y por eso la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado, y a través de que conocemos al Padre, a través de la palabra. Así que el tema que vimos ayer en cuanto a los 3 regalos, el mejor vestido, el anillo y el calzado para nuestros pies, es que esos 3 regalos no son un adorno, o no deberían ser un adorno para cada uno de nosotros. No simplemente se trata, ya tengo nueva naturaleza, ya tengo una nueva vestidura, ya tengo la unción, ya tengo el anillo, el poder, la autoridad, ya tengo el calzado. Se trata de usarlos, se trata de aprovecharlos en nuestro beneficio. Hay muchísimos cristianos que tenemos la palabra de Dios, pero no la buscamos. Solo cuando tenemos una emergencia, o solo cuando vamos al culto o a una actividad religiosa, nos acordamos de que tenemos la Biblia ahí, pero no la estudiamos, no la escudriñamos, no la leemos, no tenemos en ella nuestra delicia de día y de noche, como dice la palabra en el Salmo 1 que debería ser. Entonces no es solo el regalo lo tenemos. El punto no es tener el regalo, el punto es saber qué voy a hacer con ese regalo. ¿De qué me sirve que me den un carro si nunca lo voy a usar? ¿De qué me sirve que me regalen una bicicleta si nunca la voy a usar? El que me regalen una bicicleta es para que la use. Los regalos de mi Padre son para que los usemos para nuestra propia bendición. Cada uno de esos regalos trae consigo un cúmulo de bendiciones que todos necesitamos para vivir una vida plena, para vivir esa vida abundante que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero hay que valorar esos regalos, y no solo valorarlos, sino que hay que aprovecharlos y hay que usarlos. Y sabe una cosa hermosa en cuanto a estos regalos, no se gastan. Mientras más los usa, no importa, no se gastan. Para eso son, para que los usemos al máximo, no al mínimo, no a medias, para que los usemos total y completamente. Por eso la palabra de Dios en cuanto a la nueva naturaleza, es una nueva naturaleza que ya nos fue dada para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. La palabra está todo el tiempo y nos dice la palabra, y en cuanto a la nueva naturaleza, la palabra de Dios nos dice que nos vistamos del hombre nuevo y nos despojemos del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Entonces, esa nueva naturaleza es para que la vivamos, es para que nos revistamos de ella, la vivamos y la manifestemos y la desarrollemos en cada circunstancia de nuestra vida. El poder y la autoridad que Dios nos da es para todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ese poder y esa autoridad en principio es para la santificación, para santificarnos, para que podamos cumplir sus mandamientos, para que podamos vivir en la obediencia a Cristo. Por lo tanto, necesitamos echar mano de esa autoridad y de ese poder todo el tiempo para vivir una vida de obediencia a Cristo. En el caso de la palabra es lo mismo. La misma palabra nos enseña que meditemos en ella de día y de noche y que tengamos en ella nuestra delicia. Es decir, son regalos para usarlos permanentemente, no se gastan. Al contrario, mientras más se gastan, más los vemos en mayor medida la amplitud de cada uno de esos regalos. Y vemos que no se van a gastar, se van a multiplicar. Entonces, por ello, esos regalos no es solo qué bonito tengo la unción, qué bonito tengo la Biblia, o qué bonita Biblia tengo, la última versión, la más moderna. Eso no me sirve de nada si no la voy a usar. Entonces necesitamos usar esos regalos. Vamos al cuarto regalo. Ya vimos entonces el día de ayer, el mejor vestido, que significa nueva naturaleza, perdón de pecados, la sangre de Cristo, la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros,
Luego ya vimos el anillo, que es la autoridad y el poder para cumplir el propósito de Dios para nosotros, y el propósito primordial de Dios para nosotros es nuestra santificación. Y también vimos el regalo del calzado para nuestros pies, que es la revelación de la palabra, para que nos enseñe, nos instruya, nos corrija, nos redarguya, para que nos edifique, nos consuele, nos exhorte, la palabra para que nos lleve a discernir las intenciones y los deseos de nuestro corazón engañoso y del espíritu, para que no caigamos en la trampa del corazón engañoso y podamos vivir en el espíritu, sembrando para el espíritu, para que del espíritu cosechemos bendición y vida eterna. Luego, el cuarto regalo que vamos a ver el día de hoy es el becerro gordo. ¿Y qué significa el becerro gordo? En primer lugar, recordemos que el becerro es siempre un animal que tiene una preferencia de parte de Dios. Dios, a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos que parte de los sacrificios que eran agradables al Señor era el becerro, y que es decir, un sacrificio agradable al Señor, algo agradable para el Señor. Y este becerro significa bendiciones, o sea, las cosas que al Señor le agradan darnos a cada uno de nosotros. Y cuando dice becerro gordo, está hablando de abundancia de bendiciones. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que detrás de la obediencia vienen las bendiciones. Deuteronomio 28, versículo del 1 al 14, la palabra de Dios dice que si nosotros guardamos la palabra de Dios, conocemos la palabra, la meditamos, la guardamos y la ponemos por obra, entonces vendrán sobre nosotros un cúmulo de bendiciones que se menciona en los 14 versículos de Deuteronomio 28. Tercera de Juan, capítulo 2, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma, es decir, abundancia de bendiciones. El Señor tiene abundancia de bendiciones para nosotros cuando nosotros caminamos en esa nueva vestimenta, en esa autoridad y en esa revelación de la palabra, en intimidad con Él, en vidas agradables a Él, en vidas obedientes a Él, vamos a tener abundancia de bendiciones. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que Jesús vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y en Mateo capítulo 6, versículo 33, la palabra de Dios nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, obediencia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Esa vida abundante está ligada a la obediencia. Ya la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, ya todas las bendiciones para usted y para mí están preparadas, todas las bendiciones que necesitamos. Ahora, lo que necesitamos hacer es la obediencia que trae a existencia esas bendiciones. Caminar en la obediencia que traen a existencia esas bendiciones. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos bendijo y sembró nuestro camino de obediencia con esas bendiciones. Pero si yo ando en desobediencia, no voy a pasar por donde estén las bendiciones. Cuando estoy caminando en la obediencia, paso en el lugar justo donde están las bendiciones y entonces las voy a vivir y disfrutar. Pero si me voy por un atajo que es la desobediencia, un supuesto atajo que es la desobediencia, que me desvía del camino de la obediencia al Señor, entonces esas bendiciones ya están sembradas ahí, pero yo no las voy a poder disfrutar porque ando en otro rollo. Eso es lo que en el libro de Ageo le dice Dios al pueblo de Israel que andaba en desobediencia. Todos ustedes siembran mucho y hacen muchas cosas y todo, y yo los bendigo, pero sus bendiciones caen en saco roto. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo. No estaban centrados en el Señor. No tenían en el Señor su enfoque. Mis amados, la vida cristiana no es una vida de domingo. La vida cristiana no es una vida de solo cuando tengo problemas recurro a Dios o le oro al Señor o lo busco, o solo para las actividades religiosas.
La vida cristiana es para vivirla 7 días a la semana, 24 horas al día, 60 minutos por hora y 60 segundos por minuto. Es un estilo de vida en obediencia, un estilo de vida haciendo la voluntad del Señor. No se trata solo de domingos o solo de vez en cuando. Y cuando nosotros vivimos ese tipo de vida permanente, ese estilo de vida permanente, que es lo que nos enseña el Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia. Eso nos habla de una permanencia, de permanecer en el reino de Dios y en su justicia. Todas las cosas, todas las bendiciones nos van a ser dadas por añadidura. Entonces el becerro gordo significa abundancia de bendición, significa vida abundante, significa plenitud de vida, vida en bienestar, vida en prosperidad, vida plena. Y significa algo más. Significa que nosotros no vamos a tener que buscar las bendiciones nos van a seguir y nos van a alcanzar. Es lo que dice Deuteronomio 28. Vamos a leer Deuteronomio 28, por lo menos esos primeros pasajes o estos primeros versículos de Deuteronomio 28, donde la palabra de Dios nos aclara de una manera espectacular esto de las bendiciones. Dice en el versículo 1, Deuteronomio 28:1, y note esto, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, obediencia, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Notemos, dice, vendrán sobre ti, te caerán encima y te alcanzarán. No las tengo que perseguir yo, las bendiciones me van a perseguir a mí. Si oigo la voz de Jehová mi Dios, si camino en obediencia. Si caminamos en obediencia, no tenemos que preocuparnos de las bendiciones. Las bendiciones nos van a caer encima, las bendiciones nos van a perseguir y nos van a alcanzar y van a ser sobreabundantes, pero el requisito es caminar en la obediencia a la palabra de Dios. Alguien puede decir, este pasaje es de la ley y por lo tanto no nos aplica. Ya hemos hablado infinidad de veces que el no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, no significa que las leyes morales del Señor, y estas son leyes morales, hayan sido abrogadas. Significa que Jesús cumplió todos los rituales, todos los sacrificios del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo, fueron cumplidos en Cristo y por lo tanto ya no son necesarios, número 1. Número 2, que la salvación no es por obra, sino que es por gracia, pero que la gracia es una vida en responsabilidad. Y número 3, significa que hay leyes como las leyes sanitarias, las leyes del sacerdocio, que esas leyes ya no están vigentes porque el sacerdocio es el sacerdocio perfecto de Cristo, y los sacrificios de los corderos en el Antiguo Testamento fueron cumplidos en el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, el Cristo, que quita el pecado del mundo, y por lo tanto ya no hay necesidad de más sacrificios. Pero todo lo demás sigue vigente, y es lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la Escritura. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre o la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. Y cuando Pablo se refiere a las Escrituras, el mismo que escribió que ya no estábamos bajo la gracia, ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia, él mismo escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y a qué Escritura se refiere? En ese momento el Nuevo Testamento todavía no había sido estructurado, no había sido incluido en las Escrituras. Por lo tanto se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento.
¿Y por qué Pablo iba a decir que toda la escritura era inspirada por Dios si ya no estábamos bajo esas escrituras? Por supuesto que sí estamos, salvo en esos aspectos que les mencioné. Y entonces Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, aplica perfectamente a cada uno de nosotros. Y lo vuelvo a leer. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, obediencia, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Por lo tanto, no tendría que estar clamando, rogando por las bendiciones de Dios para mi vida. Si estoy clamando y rogando por las bendiciones de Dios para mi vida es porque no las tengo, y si no las tengo es porque no estoy obedeciendo. Entonces, en lugar de pedir y clamar por esas bendiciones, lo que debería clamar y pedir es: Señor, hazme obediente a tu palabra, dame un corazón que no sea un corazón duro, sino un corazón de carne para poder seguir tu palabra y obedecerla, un corazón sensible, un corazón enamorado, un corazón tierno, un corazón apasionado a ti para poderte obedecer. Pero si oramos, Señor, bendíceme, es porque no tengo las bendiciones. Y de acuerdo a Deuteronomio 28 que acabamos de leer, si no tengo las bendiciones es porque no me están persiguiendo y alcanzando. Y si no me están persiguiendo y alcanzando es porque no estoy obedeciendo. ¿En qué parte? Y notemos algo acá. Encuéntreme usted que los profetas, los apóstoles del Señor oraran constantemente por bendiciones. No oraban por bendiciones. ¿Por qué? Porque vivían en obediencia, y viviendo en obediencia todas las bendiciones venían sobre ellos. Lo que la palabra de Dios sí nos dice es que oremos por nuestras peticiones, o sea, las peticiones especiales, no las necesidades, no las bendiciones de Dios, sino ciertas peticiones que nos están causando algún tipo de afán, que le pidamos al Señor para que nuestros corazones sean guardados en Cristo Jesús. Nuestros corazones y nuestros pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. Pero la palabra no dice que clamemos por nuestras bendiciones. Toda la palabra nos dice que si obedecemos vamos a tener las bendiciones. Ya leímos Deuteronomio 28 del 1 al 14, Josué 1:8. Vamos a leerlo también porque es un pasaje hermoso y un pasaje que a mí siempre me llama la atención. No deja de impresionarme, y le voy a explicar y le voy a contar por qué. Pero Josué 1:8, notemos primero lo que dice, y todos conocemos ese pasaje de Josué 1:6 al 9, pero veamos y concentrémonos en el 1:8. Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo impresionante de este pasaje es que primero que nada, está en el contexto de Josué 1:6 al 1:9, que 3 veces le dice el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero uno pensaría: esfuérzate y sé valiente en las estrategias de guerra, en el uso de las armas de guerra, en la conducción del ejército en la guerra. Pero no le está diciendo que se esfuerce y sea valiente para la guerra, que es en lo que estaba metido Josué en ese momento. Le dice que se esfuerce y sea valiente a pesar de la urgencia de la guerra. No le da instrucciones de guerra, sino que obedezca la palabra de Dios, y entonces todo le va a salir bien. Entonces, para que las cosas nos salgan bien, necesitamos la obediencia. También el Salmo 1, versículos del 1 al 8, nos lo dice: el que medita de día y de noche en la palabra y tiene en ella su delicia y por lo tanto la guarda, prosperará en todo lo que haga. Mateo capítulo 6, versículo 33. Todo busca el reino de Dios y su justicia, obediencia, y todas las cosas te serán añadidas. Tercera de Juan 2. Y yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Romanos 12:2. Renoven su pensamiento, no piensen como piensa el mundo, obedezcan la palabra y entonces
van a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo ahí tenemos 6, 7 pasajes que nos hablan exactamente de lo mismo. Por eso, ni los profetas, ni los discípulos de Jesús empleaban mucho tiempo en la oración de bendíceme. ¿Por qué? Porque ellos eran bendecidos. ¿Y por qué eran bendecidos? Porque obedecían la palabra. Por lo tanto, no tenían que pedir, Señor, prospérame, Señor, bendíceme. No tenían que hacerlo porque estaban caminando en la obediencia a Dios. Este becerro gordo que representa las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros es el resultado de la obediencia. Cuando el Hijo viene de regreso al Padre, viene con corazón arrepentido, viene dispuesto a someterse, a sujetarse a la autoridad del Padre, entonces quiere decir, viene dispuesto a la obediencia al Padre, entonces recibe, aparte del mejor vestido, del anillo, del calzado para los pies, recibe ese becerro gordo que son bendiciones por montones. Y el penúltimo regalo es hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Mi hijo estaba lejos y ha regresado. Y esa fiesta, ese gozo, significa la abundancia de gozo del Espíritu Santo en nuestros corazones. La palabra de Dios nos enseña que nuestra fortaleza, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando está hablando acá de hagamos fiesta, está diciendo tengamos gozo, y ese gozo era también para el Hijo. Por lo tanto, le está diciendo gózate en el Señor, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Vas a vivir en la fortaleza de Dios. Y aparte de ello, la palabra de Dios nos dice que entremos que Él cada día que hace, lo hace para que nosotros tengamos o vivamos en el gozo y la alegría de Dios. Dice la palabra, este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Y el gozo y la alegría es nuestra fortaleza. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo que tenemos a nuestra disposición toda su fortaleza y todo su gozo si nosotros caminamos en la obediencia a la palabra del Señor. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y aquí volvemos a lo mismo. Tenemos la palabra, tenemos las vestiduras, tenemos el anillo, tenemos el calzado, tenemos el becerro gordo, y eso nos lleva al gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo es el resultado de la bendición. ¿Qué significa esto? Mi amado, primero, cuando la palabra dice que nos gocemos en el Señor, significa un acto de la voluntad. No es que el gozo del Señor tenga que venir y tomarme y arrebatarme, no. El gozo del Señor es una decisión de la voluntad. Y una decisión de la voluntad, ¿por qué? Porque Dios me perdonó mis pecados, porque Dios me dio vida eterna, porque Dios me dio una nueva naturaleza, porque Dios me dio la unción del Espíritu Santo para ayudarme a quebrar toda mentira, todo argumento y razonamiento falso que me esté impidiendo conocer más de Dios, de obedecer su palabra y de vivir la vida abundante en Cristo Jesús. Por el otro lado, la sangre de Cristo me marca para que el devorador pase de largo, para que el destruidor pase de largo, como pasaba de largo con los hijos de Israel en el tiempo del éxodo en Egipto. Aparte de ello, el Señor me da un anillo que es el poder y la autoridad para poder vivir una vida que le agrade a Él, una vida en obediencia, y la vida en obediencia es sembrar para el Espíritu, y del Espíritu voy a tener vida eterna. Solo ahí
tenemos suficientes motivos para estar gozosos, pero si además vamos al siguiente, que es el calzado para nuestros pies, que es la palabra de Dios nos sana, nos liberta, nos restaura, la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos corrige, discierne las malas intenciones del ego para desviarnos de los caminos del Señor y de la obediencia. Tenemos una palabra que nos bendice en todos los aspectos de nuestra vida, un motivo más para vivir gozosos, para ordenarle a nuestra alma que viva gozosa. Aparte de ello, tenemos esa abundancia de bendiciones disponibles por la obediencia, otro motivo suficiente de gozo. Entonces, tenemos suficientes motivos para gozarnos en el Señor todos los días, pero todo está condicionado a la obediencia. Entonces, cuando yo no tengo gozo, aquí una clave, cuando en mi vida no hay gozo, cuando en mi vida hay tristeza, cuando en mi vida hay depresión, ansiedad, angustia, estrés, etc., es que algo está mal en mí, no está mal en el cielo, está mal en mí, algo está mal en mi corazón. La depresión y la tristeza es exceso de futuro, entonces estoy añorando el futuro en contra de lo que la palabra de Dios dice, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, por lo tanto mi presente no puede ser peor que mi pasado. Estoy idealizando ese pasado. ¿Y qué dice la palabra con respecto al pasado? Que si pongo mi mano en el arado y veo para atrás pasado, no soy apto para el reino de Dios, no soy apto para vivir en las bendiciones del reino, en la obediencia del reino, y por lo tanto no estoy apto tampoco para vivir en el gozo del reino. Pero la otra opción es estoy estresado. Estoy estresado, ¿qué significa? No tengo confianza en que Dios está en control de mi presente y está obrando en mi presente para lo mejor. Y entonces yo me estreso porque las cosas no son como yo supuestamente pienso, pero es que las cosas no deben ser como yo supuestamente pienso. Las cosas deben ser conforme al plan de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es bueno, justo, santo, perfecto, verdadero y es para mi bendición. En cambio, los caminos que a mí me parecen derechos, en mi propia opinión, esos son caminos de muerte. Por lo tanto, cuando estoy estresado es que estoy confiando en el ego en lugar de estar confiando en Dios. No estoy obedeciendo la palabra de Dios porque la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces, por esa falta de obediencia, entonces no estoy viviendo en el gozo del Señor. Y cuando estoy angustiado o ansioso, es porque estoy ansioso por mi futuro, porque tampoco estoy confiando y obedeciendo al Señor de que Él tiene mi futuro en control y que Él cumplirá sus buenos planes de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza. Todo en la palabra de Dios está diseñado, y todo en Dios está diseñado para que usted no se preocupe ni de su pasado, ni de su presente, ni de su futuro, porque todo está en las manos del Señor, y en las manos del Señor solo hay buenos planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Por lo tanto, tenemos suficientes motivos de gozo para vivir gozosos. Si no estamos gozándonos es porque el problema está en nuestro corazón, no estamos confiando en el Señor y no estamos obedeciendo al Señor, porque si confiáramos y obedeciéramos al Señor no tendríamos esa falta de gozo. Y se lo cuento por experiencia, porque a mí me ha pasado en épocas de mi vida donde no tengo para nada gozo, pero cuando comienzo a examinar mi vida es porque estoy ansioso o estoy angustiado por el futuro, o estoy estresado por el presente porque no es como yo quisiera, y ese yo quisiera son los caminos que al ego le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. O estoy pensando que mi pasado fue mejor que mi presente, y eso tampoco es cierto. Pues cuando regreso a enfocarme realmente en Dios, regresa el gozo. Y el gozo es nuestra fortaleza. Y no tengo por qué preocuparme. Mire, y le puedo dar testimonio. Yo antes de conocer al Señor, yo voy a dar este testimonio. Para esto no era mi tema, pero el Señor me lo está poniendo. Antes de conocer al Señor, o antes de entregarme realmente al Señor, porque lo había conocido antes, pero no me había entregado antes. Antes de entregarme al Señor, yo tenía un trabajo que era un trabajo de mucha presión.
Y era un trabajo, mucha responsabilidad, era en un banco, yo era un funcionario de un banco y tenía a mi cargo una buena parte de la operación del banco. Entonces yo tenía que estar tomando pastillas tranquilizantes, porque hasta me dio úlcera y toda la cosa. Tenía que estar tomando tranquilizantes 6 al día, 6 pastillas de tranquilizantes al día. Conocí al Señor y no fue de inmediato, pero a través de todo el proceso que el Señor me llevó en conocerle, crecer en Él, confiar en Él, fortalecerme en la fe y todo, para la gloria de Dios, tengo muchísimos años, de que a pesar de que he pasado por algunas situaciones sumamente difíciles y complicadas, no he tenido que tomar una pastilla más de tranquilizantes, porque mi confianza está puesta plenamente en el Señor para mi pasado, para mi presente y para mi futuro. Y la palabra es verdad. La palabra dice, por nada estéis afanados. La palabra de Dios dice que vivamos un día a la vez, porque cada día trae su propio afán, cada día trae su propia problemática, que vivamos las 24 horas que tenemos disponibles. Y eso, en esta área específica de mi vida, del estrés, la ansiedad, la angustia, etcétera, puedo dar testimonio que es efectivamente cierto. Y déjenme decirle algo más. Yo, cuando tomaba esas pastillas, aparte de todo, era psicólogo. Pero ni la psicología me ayudaba a manejar el estrés, la ansiedad, la depresión, la tristeza y la angustia. Y mucho menos las pastillas, porque tenía que tomarlas todo el tiempo. Pero en Cristo Jesús está la respuesta, en Cristo Jesús está la solución. Así que, mis amados, tenemos para suficientes motivos para gozo. Y mire algo más. Hay una palabra en el hebreo que es ebenecer. De hecho, así se llaman muchas iglesias tanto en el mundo, ebenecer. ¿Pero qué significa ebenecer? Ebenecer significa roca de ayuda. Y en el contexto de esa palabra, cuando aparece esa palabra en la Biblia, roca de ayuda, ebenecer, lo que en el contexto es que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Le pregunto algo a usted el día de hoy. ¿Hasta aquí el Señor lo ha ayudado? Por supuesto que sí. Tenemos vida, estamos en Él, tenemos salvación, tenemos oídos para oír y ojos para ver, etcétera. O sea, hasta aquí el Señor nos ayuda. Y la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si el Señor nos ayudó hasta aquí, nos va a seguir ayudando el resto de nuestras vidas, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Él es plenamente confiable y puedo confiar plenamente en Él, que así como ha sido mi roca de ayuda hasta aquí, será mi roca de ayuda hasta el último día en esta tierra, y además de ello será mi roca de ayuda en la eternidad, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Cómo no voy a vivir confiado y cómo no voy a vivir con gozo? Si Él es mi roca de ayuda y Él no cambia, y si Él ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Si Él lo ha hecho todos los días de mi vida anterior, lo va a hacer todos los días de mi futuro. Entonces puedo confiar plenamente en el Señor y puedo vivir plenamente con gozo. Recordemos lo que dice Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. El que verdaderamente es hijo de Dios va a vivir en un banquete continuo de gozo. ¿Por qué razón?
porque Él es nuestro Padre y nuestro Padre perfecto, que ha sido nuestra roca de ayuda hasta aquí y seguirá siendo nuestra roca de ayuda por la eternidad. No me tengo que preocupar de nada, así como cuando era niño no me preocupaba de nada en cuanto a mis necesidades, porque mis papás veían cómo le hacían para que yo tuviera suplidas mis necesidades. Si mis padres terrenales, que eran pecadores, hacían eso, cuanto más mi Padre Celestial me dará buenas dádivas a mí que soy su hijo. Es una cuestión de ser hijo. Cuando verdaderamente soy hijo y vivo como hijo, bueno, soy hijo siempre, porque desde el día que fui salvo soy hijo, pero una cosa es ser hijo y otra es vivir como hijo. Pero cuando verdaderamente vivo como hijo de Dios, puedo vivir confiado en todas las circunstancias de mi vida, que Él tiene control, que Él va a obrar para bien, que Él será mi roca de ayuda y que Él me sostendrá, y por lo tanto puedo vivir con gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor no tiene ningún problema con que usted y yo vivamos con gozo, con alegría y con risa, porque Él es el Dios del gozo, el Dios de la alegría y el Dios de la risa. Dice la palabra que Él llenará nuestra boca de risa y Él cambiará nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en la alegría, nuestras lágrimas en risas. Así como es el Dios del gozo y de la alegría, es también el Dios de la risa, y Él quiere para sus hijos que sus hijos vivamos en gozo, en alegría y en risa. De hecho, Dios no tiene ningún problema con eso. Recordemos lo que dice la palabra en Lucas capítulo 15, versículo 7, y ese es el sexto regalo. Dice la palabra que en Lucas 15, 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Le producimos, cuando vivimos como hijos de Dios, le producimos gozo especial al Señor. Cuando un pecador se arrepiente, un hijo pródigo regresa a casa, en el cielo hay fiesta. Porque Dios es el Dios de la alegría, el Dios del gozo, el Dios de la risa. Dios no tiene nada en contra de que usted y yo tengamos gozo, alegría y risa. No se trata de andar con cara de cementerio, de velorio o de funeraria porque somos cristianos. Se trata de tener el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Se trata de vivir en la alegría del Señor, porque Él es el Dios de la alegría, que nos llena de alegría sabiendo que nuestra vida va a lo mejor. Y además es el Dios de la risa. Yo no sé ni cuántas veces el Señor me ha hecho reír con bromas que me hace, o cosas que me dice. De bromas, le voy a contar una. Hace algún tiempo, yo vivo solo, y hace algún tiempo le decía al Señor: Señor, ¿será que todavía no me ha dejado el tren? Le decía yo, o ya me dejó el tren. La pregunta fue: Señor, ¿no será que ya me dejó el tren? Y el Señor me contesta con mucha simpatía, me hizo reír, ¿verdad? Me dice: no te preocupes, si ya te dejó el tren, todavía tenés una oportunidad, las bodas del Cordero. Me hizo reír. Yo estaba preguntándole una cosa y de esa cosa me sacó otra que fue una broma. El Señor también es un Dios bromista. El Señor no es un viejito barbudo con cara, con el ceño fruncido y un garrote en la mano para ver en qué momento nos estamos riendo o estamos disfrutando o estamos teniendo gozo para darnos un garrotazo y robarnos el gozo. No, de ninguna manera. El que roba el gozo es el diablo, pero el Señor no. El Señor nos quiere llenar de su gozo. Es parte de los regalos de ser hijo de Él. Aparte de todos estos regalos que los dice claramente la palabra de Dios en la parábola del hijo pródigo, en otros pasajes de la palabra podemos ver otros regalos que el Señor nos da. Por ejemplo, en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa, nos dio una nueva familia. Y darnos una nueva familia significa, tenemos un nuevo Padre, que es nuestro Dios bueno, perfecto, maravilloso, magnánimo, benigno, lleno de amor, de misericordia, de gracia, después de que nuestro padre era el diablo.
un infeliz que lo único que quería era robarnos, matarnos y destruirnos. Ahora tenemos a un Padre bueno que lo que quiere es edificarnos, es levantarnos, restaurarnos, liberarnos, sanarnos, etc. Por el otro lado, nos dio un hermano mayor, Cristo. Y el hecho de que Cristo sea nuestro hermano mayor significa algo. No es cualquier cosa, no es solamente un título. En el hijo mayor, en el Antiguo Testamento, era el responsable de sus hermanos. Aunque el padre viviera, pero el hijo mayor era responsable de sus padres. Cuanto más cuando el padre moría, el hijo mayor asumía el rol del patriarca de la casa. Y sus funciones eran velar por el bienestar de sus hermanos, velar porque sus hermanos tuvieran sus necesidades suplidas, caminaran rectamente delante del Señor, etcétera, etcétera. Y Jesús es nuestro hermano mayor, Él vela para que cada uno de nosotros vivamos en las bendiciones del Padre. De hecho, la palabra de Dios dice que Él se encuentra intercediendo por cada uno de nosotros todos los días. ¿Y para qué intercede? Número 1, para que nuestra fe no falte. Número 2, para que tengamos esa vida abundante. Número 3, para que caminemos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 4, para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Número 5, para que se cumplan los planes de Dios, planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Por lo menos ahí tenemos un montón de motivos por los cuales Jesús está orando por cada uno de nosotros. Y si aún estamos en pie es porque la oración de intercesión de Jesús nos ha mantenido en pie. Recordemos lo que dice Jesús a Pedro cuando va a hacer, antes de que Pedro lo negara: el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y es lo mismo que hace Jesús con cada uno de nosotros, es el que ora para que nuestra fe no falte y nos mantengamos firmes en todas las circunstancias de nuestra vida. Pero además de que nos dio tenemos un nuevo Padre, tenemos un nuevo hermano mayor, tenemos otro Consolador, que es el Espíritu Santo, un compañero inseparable, que está con nosotros para enseñarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para empoderarnos, para consolarnos, para ayudarnos, para santificarnos, para dirigirnos a la victoria en frente de todos nuestros enemigos, para fortalecernos para la obediencia a la palabra de Dios, para ayudarnos a destruir las obras de la carne, para manifestar el fruto del Espíritu a través de nosotros. En fin, tenemos a un compañero a todo dar que está con nosotros todo el tiempo y que además tiene todas las características del Padre y todas las características de Jesús. Es decir, todas las características de un Padre y todas las características de un hermano mayor para acompañarnos todos los días de nuestra vida y no dejarnos solos. Y no solo en esta vida, sino a través de la muerte, dice la palabra en uno de los salmos. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es decir, el Espíritu Santo es el Espíritu que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, aquí y en la eternidad. Y sabe una cosa, si vamos a pasar la eternidad con Él, yo digo que ya debería ser tiempo de que seamos íntimos con Él, que es lo que pretende también el Espíritu Santo con respecto a nosotros, porque la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, que es el Espíritu Santo y es el Espíritu de Él, nos anhela celosamente. Y eso quiere decir anhela caminar en intimidad con nosotros. ¿Por qué vamos a esperar hasta la eternidad para caminar en intimidad con el Espíritu Santo? Si podemos caminar en intimidad con Él hoy y Él cumplir todas esas funciones a favor de nosotros hoy, ayudarnos hoy para tener vidas victoriosas, vidas plenas, vidas abundantes en el Señor. Aparte de ello, el Señor nos dio una nueva identidad. Ojo, antes éramos hijos del diablo, antes éramos hijos del diablo, hijos de ira, hijos de desobediencia. Hoy somos los hijos de Dios. Hoy hay un montón de gente que se pelea por títulos. ¿Sabe qué? No han entendido. Títulos que le den identidad. Títulos como pastor, como profeta, como apóstol, como siervo, como evangelista, como lo que sea. Necesitan un título.
porque no han entendido. Están buscando en el título su identidad. Eso es lo que hace el mundo. Pero nosotros ya tenemos una identidad, y la única identidad que vale la pena y la única identidad que nos abre las puertas del cielo, y es la identidad de que somos hijos de Dios. ¿Qué importan los títulos? Los títulos en última instancia se van a quedar aquí en la tierra. Le cuento que en el cielo no hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, sugieres, líderes de célula, líderes de servidores, líderes de alabanza, líderes de jóvenes. No, en el cielo ya no hay de eso. En el cielo lo único que hay son hijos de Dios. Esa es la única identidad que vale. Preocupémonos no por el título, en todo caso por la función, porque el título, el mejor título de identidad que usted y yo podemos tener, ya lo tenemos: hijos de Dios, hijos del Altísimo, hijos del Padre. Una nueva identidad. También tenemos en Cristo un nuevo propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el primero, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. El segundo, ir y predicar las buenas nuevas a toda criatura, para que todo aquel que en él crea se salve y no se pierda, tenga vida eterna. Tercer propósito, amar a nuestras familias y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El primer propósito y mayor propósito tiene que ver con amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Vivir una vida que le agrade a Él, una vida de acuerdo a como Él quiere, una vida en santificación, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 7. Y el segundo propósito, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo comienza por nuestra familia, nuestros hijos o padres, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, la iglesia. ¿Qué más? Nuestro propósito en la palabra de Dios nunca dice que el propósito de Dios es que seamos ricos, famosos, parte del jet set del cristianismo, o que seamos como el mundo. La Biblia más bien nos dice que seamos total y completamente diferentes al mundo, y que el mundo se convierta a cada uno de nosotros. Ahí tenemos un nuevo propósito para nuestras vidas. En lugar de andar corriendo detrás de lo terrenal, enfocarnos en lo eterno, en lo que no termina. Nos dio una nueva naturaleza, un nuevo destino. En cuanto al destino, íbamos camino al infierno, ahora vamos camino a las moradas del Padre, a nuestra casa, de regreso a casa. Y una nueva naturaleza, ya no tenemos que estar lidiando con el pecado, ahora tenemos libertad para caminar en la santidad de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, solo déjenme leerle 2 pasajes más o 3 pasajes más de la Escritura para terminar con este tema de los regalos de Dios para los que verdaderamente vivimos o viven como hijos de Dios. No que solamente son hijos de Dios, sino viven como hijos de Dios, y que son regalos para que nos sean de utilidad todo el tiempo, no solo para tenerlos de adorno, son para usarlos todos los días, todos los momentos de nuestra vida, para vivir en la plenitud de vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Efesios 2:9, la palabra de Dios dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, una nueva identidad, una nueva nacionalidad y un nuevo destino. En Hebreos 2:11 la palabra de Dios dice: porque el que santifica y los que son santificados son de uno, son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tenemos un nuevo hermano, un hermano mayor, que es Cristo Jesús. En Romanos 8:17 dice la palabra: y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una nueva herencia, que es la herencia de nuestro Padre, y de nuestro Padre son todas las cosas que existen en el mundo. Todo lo que hay en el mundo y en el universo es de Él, por Él y para Él, y esa es nuestra herencia junto con Cristo Jesús. Y eso habla no solo de una nueva familia, una nueva herencia, un nuevo destino, una nueva naturaleza, un nuevo nivel de bendiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y Romanos 8:32, hermoso este pasaje. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si Dios ya nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y cuando la palabra de Dios dice darnos con Él, significa en la obediencia a Él. Recuerde que Cristo es nuestro hermano mayor, y como nuestro hermano mayor es nuestra autoridad, y si es nuestra autoridad debemos sujetarnos a Él, y eso implica obediencia. Por lo tanto, el Señor nos dará todas las cosas en la obediencia a Cristo, a la palabra, porque Cristo y la palabra son lo mismo. Cristo es el verbo encarnado de Dios, la palabra encarnada de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Qué bendición poder compartir con ustedes una enseñanza más de la palabra de Dios, poder escudriñar juntos la palabra de Dios, y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Aparte, le recordamos que el día de mañana a las 8 de la noche tendremos otra transmisión que seguiremos escudriñando la palabra de Dios en la parábola del Hijo Pródigo. Todavía hay muchísimas enseñanzas más que compartir de la parábola del Hijo Pródigo, así que el día de mañana les invitamos a volvernos a encontrar por este medio y escudriñar juntos la palabra. Si usted tiene comentarios o tiene preguntas al respecto de lo que compartimos, siéntase en la total libertad de hacer sus comentarios en los comentarios de la transmisión, que con mucho gusto los revisamos, los leemos, los tomamos en cuenta, y si no los podemos contestar en el momento, los contestamos en la siguiente transmisión. Por el otro lado, también les recuerdo que tenemos 2 recursos a su disposición para seguir edificándose en su fe, para ser exhortado, consolado y animado en su fe, para ser instruido y formado para toda buena obra en el Señor. Y esos 2 recursos son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestra página de YouTube, de nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Todos los 2 recursos son de acceso gratuito y va a encontrar infinidad de temas para edificar su fe, de acceso gratuito también, así que le agradeceríamos si los puede visitar y dejarnos sus comentarios. Aparte de que sí le rogaríamos que en cuanto al canal de YouTube, cuando le aparezca la palabra suscribirse, se pueda suscribir, y no tiene ningún costo para usted ni ningún compromiso, simple y sencillamente significa que vamos aumentando el número de suscriptores para que YouTube nos dé privilegios de transmisión, y principalmente en su motor de búsqueda cuando las personas buscan temas, así que entonces le quisiera pedir favor de eso. Muy bien, lo esperamos mañana a las 8 de la noche. Si Dios lo permite, y no se vaya de la transmisión. Vamos a orar un momento por usted y los suyos, así que le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos has permitido, Señor, escudriñar tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos ha revelado, Señor, acerca de esos regalos maravillosos que tú nos das, Señor, para que podamos disfrutar de ellos todos los días, viviendo una vida abundante en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora también te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora por cada uno de nosotros y los nuestros, que tu Espíritu Santo, Señor, que está sobre nosotros,
Sane al que está enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte de mentiras y de cualquier mentira, Señor, que se esté oponiendo a que te conozcamos cada día más, a que obedezcamos tu palabra y a que vivamos en la vida plena que tenemos en ti, Señor. También, Padre, te pedimos por cada uno de los nuestros que de alguna manera están alejados de ti, que tu Espíritu Santo obre en ellos, Señor, y los regrese a ti plenamente, Padre. Además, Señor, también te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo nos llene de energía física, Señor, pero que también ministre nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, para darle vida a todas esas palabras que tú has sembrado en nosotros, para que tengamos abundancia, Señor, de vida y para que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene del gozo, que es nuestra fortaleza para enfrentar los retos del día de mañana y que en todo, Señor, haya fructificación y tu nombre sea glorificado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les envío a todos un abrazo, bendiciones y primeramente Dios, el día de mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la noche. Que tengan un bendecido lunes y una bendecida noche. Un abrazo para todos.